Descubramos juntos lo que mueve nuestro planeta, nuestra realidad, nuestras vidas. Voces para entender al mundo. Estamos de vuelta en el programa Voces para entender al mundo. Eddie. Mucho gusto, Leslie, ¿qué tal? Continuando con el programa, tenemos hoy día nuestra invitada muy especial, que es Bianca Requena. Mucho gusto, Bianca, bienvenida. Gracias por estar acá. Gracias, es un placer en verdad estar acá con ustedes. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, del cual se ve tu presencia muy grata, obviamente, en el cual conocemos un poco más acerca de la anemia. Así es, una problemática que se está dando hoy en día aquí en el Perú. Y Bianca, coméntanos cuáles son las principales causas de la anemia infantil en el Perú. Bueno, para dar un poquito de contexto, en verdad el problema de la anemia empieza desde la madre gestante. Una madre mal suplementada puede ocasionar anemia en un niño pequeño, un niño de meses recién de nacido. Por otro lado, tenemos el tema de que a veces no existe lo que es la lactancia materna exclusiva en las madres. Y finalmente también tenemos todo lo que es la suplementación de hierro, uno por parte de suplementos como tal y por otro lado la alimentación con alimentos ricos en hierro, como se podría decir, que a veces es escasa en estos niños. Correcto. Entonces, ¿tú consideras que siempre debe haber como un control, un seguimiento constante de parte de los padres, más que nada de la madre, ¿no? En este proceso? Exactamente, el Ministerio de Salud ofrece por un lado este tipo de suplementos gratuitos, tanto como para la madre gestante, como para la madre puérpera y para los niños, y asimismo se recomiendan controles de hemoglobina para poder tratar, en caso exista, la anemia en los niños. En este caso, los alimentos que son recomendables son alimentos bastante en hierro, ¿como cuáles podrían ser? Existen dos tipos de alimentos principalmente, los ricos en hierro animal, que es todo lo que se conoce como vísceras, todo lo que son los pescados oscuros como el jurel, el bonito, y por otro lado tenemos los alimentos ricos en hierro de origen vegetal, que son principalmente las menestras. La particularidad con estos es que sí o sí se tiene que acompañar su consumo con vitamina C, fuentes de vitamina C, sean limonadas, naranjadas, sea también brócoli, pimiento rojo, para así potenciar su absorción en los niños. Esto más que nada sería por irse por el lado natural, los productos naturales, nada de colorantes, nada de bebidas gasificadas ni energizantes, ¿no? En ese tipo de casos. Exactamente, siempre lo natural va a ser lo más recomendado. Sí, porque justamente cuando uno pronuncia, ¿no? De repente los lunes de lentejita, ¿ya? Que normalmente los niños se aterran al escuchar las lentejitas. Pero las madres son responsables de poder, en casa, orientar con el tema alimenticio. En este caso, cada alimento que pueda otorgar bastante hierro y pueda nutrir a los niños. ¿Cómo podría la madre llegar a eso, pues, ¿no? A que los niños estén convencidos de comer y consumir estos alimentos. De todas maneras, actualmente existen varios programas que educan a las madres para que sepan qué tipo de recetas se les puede brindar a los niños, que sean creativas, que sean aptos para su paladar, porque a veces hay ciertos alimentos, sobre todo las vísceras, que no son muy bien recibidas quizás por ahí con los niños. Pero siempre hay estrategias, siempre se puede meter un poquito de víscera en el arroz, por ejemplo, en algún puré de papa como para esconderla por ahí. Y bueno, hay un trabajo bastante grande detrás por parte del Ministerio de Salud también, y los programas como Anemia Cero, por ejemplo, que existen actualmente. Claro, porque nosotros normalmente, hasta nosotros mismos, ¿no? De repente con algunos alimentos que no nos gustan, de repente Eddie, tu mami o nuestra mami que ha estado constantemente implementando lo que son los platos diarios, en este caso. Y cuando éramos niños tampoco no nos gustaba, como por ejemplo el hígado o sangrecita. ¿Te gusta la sangrecita? Por mi parte no soy tan fanático de la sangrecita. Y mira, justo tenemos es muy importante que, a la nutricionista para que nos pueda decir. Porque de repente les puede como que colocar un poco más como que... Por ejemplo, mi mamá me preparaba para poder comerlo con papitas fritas. Claro. O sea, no bastante, pero se puede decir como para poder combinarlo y para poder pasarlo, se puede decir, pues, ¿no? Más que nada serían como alternativas accesibles para los niños, porque claro, hoy en opcionales. Día, si bien los niños se les dice que coman algo, a veces rechazan la idea, a veces dicen, no, prefiero esto, prefiero comer tipo un pollo frito, Claro. pollo, no sé, a la brasa, por así decirlo, en vez de opciones más saludables, que al final es, a la larga, esas opciones saludables permiten un crecimiento más sano, más desarrollado por algunas partes, ¿no? En este caso.
Claro, porque también se puede jugar con las alternativas si es que, por ejemplo, tengo un menor en casa y le digo, te comes esto y te doy tal cosa. Yo creo que también son estrategias que podrían utilizarse. Exactamente, o también lo que es la suplementación, ¿no? Existen chocolatitos que son ricos en hierro, existen shakes también en polvo que son ricos en hierro, que la mayoría de ellos son sabor a chocolate, entonces el chocolate creo yo se recibe de mejor manera por parte de los niños. ¿Y qué estrategias nutricionales se están implementando actualmente en el Perú para poder incrementar más, ¿no? Acerca del acceso alimenticio de manera sana? Este año, por ejemplo, se ha actualizado lo que es la norma técnica de salud, la 213, donde se propone nuevamente lo que son estos planes de intervención de anemia. Principalmente ahora estamos viendo el periodo 2024 hasta el 2030. Se han actualizado también lo que son los criterios de diagnóstico para tener un diagnóstico temprano de y poder tratarlo de manera más pronta, ¿no? Para evitar todas las consecuencias que puede tener. Claro, porque uno primero se va también se puede ser checar al médico, ¿no? Uh-huh. Y ver previamente qué es lo que uno tiene, cómo está en hemoglobina y todo ello. Y de acuerdo también se podría decir, a los alimentos apropiados para tu cuerpo, que en realidad te sumen. Uh-huh. Y en base a tu criterio como especialista, ¿cómo tomas esa iniciativa de parte del gobierno? ¿Qué alternativas o qué opciones a mejora podrías implementar tú según tu criterio propio? Así como ya se ha conversado este año justamente con la actualización del plan, cuando hablamos de intervención del gobierno podemos hablar de, por ejemplo, Caliwarma. Caliwarma tiene una llegada muy grande en todo nivel nacional, se le brinda alimentos a los propios niños, a las madres. Ese es un muy buen factor en donde podríamos empezar a brindar alimentos ricos en hierro, opciones ricas en hierro para prevenir la anemia. Es lo que se ha solicitado también ese año y se espera la participación de Caliwarma en el proyecto para contrarrestar la anemia. Claro, porque en algunos colegios estatales más que nada se van a los planes alimenticios en los almuerzos, a veces los desayunos propios que invitan a los propios niños que vayan temprano para que puedan disfrutar un desayuno saludable, quinoa, cuáquer, leche, entre otros bastante derivados, por así decirlo, ¿no? Y eso considero que es una opción bastante buena, bastante redituable a futuro, porque así permite a los niños como que estar en contacto directo con esos alimentos naturales, que al final de todo lo que importa es que les hagan bien para su desarrollo físico y psicológico también, ¿no? En ese tipo de situaciones. Aquí no le ha pasado también, pues en el colegio, cuando, bueno, yo he estudiado en un colegio estatal y también me han brindado lo que es el pan con leche. Y yo vi, como no, muchos niños no van con el desayuno al colegio, entonces eso también podría afectar de manera negativa a los niños en el rendimiento escolar. En este caso, Caliwarma, sí me acuerdo exactamente lo que ellos ofrecían también. Y es una buena opción para todos los colegios que de repente podrían dar esa alternativa de mejora, ¿no? En la alimentación. Sí, de todas maneras, cuando hablamos de alimentación se trata en dos ramas, se podría decir. Por un lado tenemos el tema de, claro, los alimentos como tal y qué comemos, pero para llegar a eso también tenemos que buscar lo que es la educación alimentaria y nutricional, ¿no? Que es lo que también se busca con estos programas, que no solamente se les brinde la comida a los niños o a las madres o a las personas, sino que también se les eduque en por qué es tan importante que ellos lo consuman y cómo les va a beneficiar. En este tipo de casos, si bien se conoce, influyen mucho también las costumbres y las prácticas alimenticias. Por ejemplo, yo tenía un conocido que desde muy pequeño sus padres siempre le indicaron o le criaron a comer lo que él quería. Comer comidas fritos, chatarra. Comida chatarra, por así decirlo. En vez de mandarle un desayuno, por así decirlo, balanceado, fruta, avena, cereales, cosas así por el estilo, le preferían darle piqueos, sisitos, galletas y mandarle con un montón de cosas para que se compre, o si no él mismo en la tienda del colegio. Y a veces le mandaban gaseosa, y uno sabe que tomar gaseosa o bebidas o no a tan temprana edad también. A tan temprana pues, ¿no? edad también puede afectar los dientes, también las caries, claro. Debilita también lo que son las encías y todo lo relacionado afecta no a corto plazo, sino a largo plazo. Exactamente. Y eso también afecta el desarrollo, porque he visto casos donde hay niños incluso que alimentándose con esas comidas grasas, comidas chatarras, como tú lo denominaste en ese momento, se ven truncados en su desarrollo, o simplemente ya no les permite un desarrollo correcto, más que nada, ¿no? En este tipo de situaciones. Claro, y también hay opciones de implementos, ¿no? Suplementos, perdón, basado en hierro. O sea, hay algunas ideas
pero como cuáles son para que nos puedas comentar. Exactamente, dependiendo también de la edad que tenga el niño, se recomiendan ciertos suplementos. Cuando hablamos de niños que son bebitos de 4 meses, 6 meses, hasta 23 meses, se podría decir, se ofrecen lo que son unas gotitas, por ejemplo. También cuando hablamos de niños a partir de los 6 meses, ahí, ingresa lo que es la alimentación complementaria, pero esta alimentación no va a ser suficiente. Entonces, es por esto que se recomiendan las gotitas de hierro. Tenemos también lo que son polvos multivitamínicos, que esto ya se les da a niños un poquito más grandes, quizás a partir de los 5 años, que también muchos vienen como saborizados, entonces son por ahí un poco más aceptables. Pero sí, que existen diversos tipos de suplementos, existen, y se recomienda mucho también el usarlos y son gratuitos en cuanto a la distribución por parte de MINSA. Claro, de acuerdo a los suplementos, o sea, cada uno tiene, como se puede decir, su rango o categoría, ¿no?, de edad. Pero si en la situación se pone la madre gestante, en este caso ella misma se tiene que alimentar, ¿no? Y ya dar esa responsabilidad que de por medio hay un bebé. Entonces, porque a veces muy bien nacen y como que a los pocos meses y todo ello con el control se va como que determinando el tipo de anemia, porque eso no tiene, se puede decir que no tiene una edad, ¿no? ¿No? Puede llegar desde ya de la misma barriguita de la madre. Entonces, se podría recomendar también a las madres de familia tomar en cuenta qué proteínas o alimentos para que puedan beneficiar más que todo para ella y tanto al bebé. Exactamente, en madres sobre todo que están a partir del segundo trimestre de embarazo, que es donde el cuerpo demanda más lo que es el hierro, ahí es donde tienen que empezar esta suplementación. Para madres ya se utilizan tabletas que vienen combinadas con ácido fólico también, que deficiencia de ácido fólico también puede generar anemia. Entonces, a partir de ahora, a partir de ese momento, de esa etapa del embarazo, se empieza la suplementación y además de eso acompañarlo con 5 cucharadas de algún alimento rico en hierro en su comida principal, que podría ser el almuerzo. Si en caso, o sea, la madre, por ejemplo, no tiene un control, de hecho que tiene algo negativo, ¿no?, de resultado. Exactamente. Pero si en caso, por ejemplo, ya yo soy madre, por ejemplo, yo soy madre y quiero llevar un control bueno y todo, y si hay alimentos que de repente no, o sea, yo no los tolero, por ejemplo, con la lactosa, una persona que es intolerante a la lactosa, ¿cómo podría yo reemplazarlo? Cuando hablamos, por ejemplo, de, alimentos, quizás por ahí pescados, que son ricos en hierro, pero generan náuseas muchas veces a las mamás. Porque a veces las mamitas tienen como que ya esos síntomas, ¿no? De que de repente se agarran con un alimento que no quieren, detestan. Pero ese alimento te va a ayudar bastante durante todo el embarazo. ¿Cómo podríamos hacer en ese entonces? Lo bueno de los alimentos es que siempre hay reemplazos. Entonces, hablamos, por ejemplo, de las menestras, que por ahí son un poco más aceptables. Vemos que cuando hablamos de menestras, lo primero que se nos viene a la cabeza son las lentejas, por ejemplo. Pero hay un montón de menestras, garbanzos, payares, hay alverjitas verdes también. Entonces, es cuestión de ir probando con la propia madre qué es lo que más le gusta, qué es lo que ella más tolera. Y si de verdad no tolera ninguna menestra, por decirlo así, o ningún alimento, ya se busca la suplementación quizás un poco más fuerte, siempre de la mano de algún profesional de la salud. ¿Tú consideras que una suplementación artificial, por así decirlo, con vitaminas, nutrientes directamente, ya que a algunas madres les choca, les afecta, como comentabas hace un momento, sería lo más recomendable o sería bueno seguir buscando la alternativa natural en ese tipo de casos? No, de todas maneras es necesaria la suplementación en madres gestantes, porque no es suficiente con la alimentación que se les va a dar. Las recomendaciones en alimentación en ese tipo de etapa no es suficiente. ¿Y existen otras diferencias en la prevalencia de la anemia en áreas, por ejemplo, lo que son urbanas y rurales, o sea, dentro del Perú? Sí, de todas maneras. Se ha visto que en áreas rurales existe una mayor prevalencia, sobre todo en los niños de 6 a 35 meses, y también se ve una mayor prevalencia de anemia en todo lo que es la sierra y la selva del Perú a comparación con Lima metropolitana, por ejemplo, que quizás existe anemia, pero no hay tanta cantidad de personas que la padezcan. Claro, también yo creo que también depende de algo económico, ¿no? Porque de repente la mamita o el papito en casa no tiene para poder comprar algún alimento que podría ser un poco caro de repente en ese entonces, porque sí sabemos que el Perú, ¿no?,
hay bastante pobreza en el Perú y en partes rurales también. Pero también hay que tener en cuenta que en ciertos lugares te brindan los alimentos de manera natural. Por ejemplo, la fruta. Yo que he crecido también, por ejemplo, en la selva, mis abuelitos siempre me han acostumbrado como que a consumir de manera natural, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, el juguito, de repente, y tú cuando te quieres servir tu vaso de juguito, ¿qué es recomendable, por ejemplo, ahí? Es exprimir la naranja, porque a veces dicen que al exprimir la naranja se van los nutrientes, se van todo eso. Entonces es recomendable, dice, como que consumirlo de manera así, o sea, normal. Muy bien cortas la naranja y tú mismo lo estás consumiendo. Aprovecharlo prácticamente sería todos los nutrientes. ¿Eso es verdad o eso es un mito? En verdad, yo creería que es parte mito, porque si somos una persona que no padece ningún tipo de enfermedad, tenemos la libertad de consumir las frutas, las verduras como a nosotros nos plazca. Hay ciertas enfermedades que sí se restringen, Claro. el tipo de preparación quizás que se utiliza en ciertas frutas, ciertas verduras, en lo que son los jugos por ahí, pero si somos personas sanas, que llevan controles, que estamos constantemente yendo a nuestras revisiones con el médico, podemos consumir naranja, como me vienes comentando, de forma en jugo si quieres, o como que en una ensalada de frutas, de verdad como la persona prefiere. Claro, porque también ya se puede decir el azúcar, que también se puede elevar bastante, si en caso todo lo que es en exceso hace daño, como dicen, Claro, pues, ¿no? siempre, ¿no? Y bien, acerca también de lo que me estabas comentando, ¿qué papel podría jugar en la educación lo que es el tema nutricional? O sea, la prevención en los colegios, en las universidades. Yo creo que se inicia desde muy pequeña... Muy temprana edad. Claro, muy temprana edad. Exactamente. ¿Sabes lo que se ha visto que es, considero yo, bastante preocupante? Que casi la mitad de madres de niños que padecen anemia justamente son personas que no han tenido escolaridad o solamente han completado el nivel primario. Entonces, llegar a ellas o llegar a brindar una educación nutricional sin que asistan por ahí a alguna institución educativa es bastante complejo y es bastante difícil. Ahora, actualmente, afortunadamente en el Perú existen planes, existen proyectos, existen ONGs que se dedican a esto, a la instrucción de madres, para que puedan saber y conocer un poco más sobre la anemia, sobre las recetas, sobre prevención, también sobre cómo identificar que tu niño tiene anemia, ¿no? Que es súper importante. Pero sí, en cuanto a educación todavía en el Perú es un tema complicado, es un tema complejo. Un poco difícil, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Porque más que nada se sabe que el desconocimiento de las personas que no acceden a una educación completa, por así decirlo, una secundaria o instituto, o ese otro tipo de educaciones, se ve un poco limitado más que nada, ¿no? Se entiende de que en el desconocimiento de la propia madre, que piensa que lo que ella está haciendo, darle a su hijo alimentos Saludable, supuestamente, ¿no? pocamente saludables, bajos en nutrientes, en vitaminas, en minerales, al final les termina perjudicando su salud y eso indirectamente afecta a la larga al menor, ¿no? Así es, al fin y al cabo el niño está a disposición de la madre, ¿no? Entonces, y bueno, ya vimos que cuando hablamos de anemia empieza desde la gestación, Sí. no solamente cuando nace el Muy bebé. importante desde la gestación siempre. Justamente cuando estabas hablando sobre los programas que hay, hoy en día hay redes sociales y también el acceso, ¿no? A utilizarlo de manera positiva en este caso para poder conocer un poquito más acerca de ellos, o también si tienes alguna recomendación a los que nos están escuchando para que nos puedas comentarnos algunos programas que son más conocidos y para poder acceder. Yo creería que el más fuerte que ahorita existe en cuanto a este tema es Anemia Cero, que se ha hecho más popular en los últimos años, que se sigue trabajando también por la educación de las madres, por la educación de los niños, por la suplementación gratuita por parte de MINSA. Entonces, siempre que busquen algún tipo de información relacionada al tema, yo utilizaría esta fuente de información como la primera. Para poder informarnos un poquito más, porque en las redes sociales también, como lo vuelvo a mencionar, hay cosas positivas y cosas negativas. A veces se tergiversa la información Sí, que exacto. transmiten y siempre termina Exacto. trayendo un mal mensaje, ¿no? En algunos casos. Sí, porque hay muchas veces, como te dije, del mito de la naranja, por ejemplo, ¿no? Claro. Muchas veces me decían, no, que tienes que comer así, así no. Y yo creo que hoy en día cualquier persona que se ponga una cámara al frente hasta se puede hacer viral, con una mentira o con un mito falso. Excelente. Entonces, en este caso, nos recomiendas, en este aspecto, poder informarnos un poquito más de acerca o de fuentes un poco más, se puede decir, fiables, ¿verdad?
Así es, páginas de verdad que páginas del Ministerio de Salud propio son, creería yo, las mejores para poder obtener información al respecto o información verdadera, ¿no? Como venías comentando. Claro. Es muy importante todo lo que nos has comentado, Bianca. Agradecemos muy Tu visita. Muy tu agradecido visita. con tu visita totalmente. No, en serio. gracias. Ahora ustedes, sí, nos es han verdad. informado un poquito más, por Ya favor. tenemos un Eddie. poco más de conocimiento Claro, acerca de Eddie, para estos que temas. tampoco ya no estés ahí confiando de algunas cosas en redes sociales y puedas saber informarte en fuentes que Siempre realmente estar bien van- informados. Y Exacto. todo lo agradecemos. Gracias a ti, Bianca. Gracias, No, Bianca. gracias a ustedes, en verdad ha sido un gusto. Igualmente, gracias. Voces para entender al mundo.